40 autores escribieron lo que hoy se conoce como Biblia. 3 idiomas fueron utilizados, pero entre el primer y último autor hubo un espacio de 1600 años. ¿Cómo entonces es posible que los escritores no se contradigan? Seguidores de la Biblia afirman que el mensaje es único. Pero, ¿qué evidencias hay de esto? La Biblia, al ser escrita por unos 40 autores distintos, a través de unos casi 1600 años, bien podría presentarnos un mensaje con falta de coherencia interna, con mucha diversidad de énfasis y hasta con un mensaje, por lo tanto, no del todo claro. El pensamiento no es contradictorio, los estilos son diferentes. Por ejemplo, los evangelios, los 4, no se contradicen, pero tampoco repiten los mismos incidentes, sino que algunos le han puesto, por intereses personales y de formación, le han puesto el énfasis en algo que a ellos más les interesaba del relato. Es el mismo relato, pero enfocado diferente. Es interesante ver en la Biblia una línea histórica que va desde el Jardín del Edén hasta la restauración de la Tierra Nueva, y hay una línea histórica que definitivamente es guiada por Dios. Sabemos que ese único autor, esa mente que dirigió todo el contenido de la palabra de Dios, es justamente nuestro Señor Dios. Y esta es una de las evidencias más tremendas de la inspiración de la Biblia, de que la Biblia es un libro que nos llega sobrenaturalmente, porque si intentásemos reunir 40 autores contemporáneos, de un mismo lugar, hasta de un mismo idioma, y les damos un tema para que escriban, hay mínimas posibilidades, o es imposible que se pongan de acuerdo sobre ese tema. El mensaje que contiene la Biblia es, después de que el pecado entrara en la humanidad, después que el pecado se hiciera parte de nuestra existencia, ¿cómo hace Dios para solucionar el problema del pecado en la raza humana? Vemos que en Génesis 3:15 hay una promesa, la promesa de un Redentor, la promesa de un Salvador, en términos pactuales, un pacto entre la deidad y sus criaturas. Ese concepto de pacto, ese concepto de promesa, lo vemos repetirse en el libro de Éxodo, Levíticos, Deuteronomios, a través de Josué, Jueces. Lo vemos que es el tema central en Reyes, Crónicas, lo vemos en los Salmos, lo vemos en los profetas, que inclusive hay demandas pactuales, aludiendo a Génesis 3:15. Y más adelante en el Nuevo Testamento, vemos que el cumplimiento de la promesa del pacto es precisamente el tema central del Evangelio, lo que se ve en estos 4 relatos acerca de la vida de Jesús, y lo vemos en las cartas. Es llamativo porque el esquema profético histórico de la Biblia, que está muy bien comandado por las profecías de Daniel y de Apocalipsis, aseguran la certeza del mensaje del Evangelio y de la certeza del mensaje de la cruz. Así que lo interesante es que a través de estos 1600 años, a través de 40 autores, a través de muchas culturas, todos tenían la misma esperanza, la promesa de que esta simiente daría redención al mundo y que finalmente nosotros los humanos seríamos salvados. Más del 50% de los religiosos en el mundo afirman tener la Biblia como base de su fe. Pero, ¿por qué existen tantas religiones si la palabra de Dios es una sola? ¿Por qué tantas divisiones aún mismo dentro de las mismas sectas religiosas? Los samaritanos, que todavía existen hasta nuestros días, solamente reconocen los primeros 5 libros de la Biblia, la Torá. Ellos toman una porción de las Escrituras y de ellas se aferran. Los judíos solamente aceptan los primeros 39 libros, o la Biblia hebrea, dividida entre Torá, Neviim y Ketuvim.
el Tanakh. Los cristianos reconocemos que ese pacto hecho a Adán y Eva, y ese pacto a Abraham en Génesis 12, fue un pacto para todas las naciones. Y vemos cómo Dios se continuó revelando, no solamente en el Pentateuco, no solamente en los primeros 39 libros, sino también en los libros que nosotros llamamos el Nuevo Testamento, los Evangelios y las Epístolas. Más adelante, en el año 600 y tanto después de Cristo, en el siglo VII, en el Islam, tenemos que Mahoma reconoce la importancia de la revelación dada a los judíos y a los cristianos. Y entonces él propone que nueva revelación, lo que se llama el Sagrado Corán. El hecho de pensar de que las religiones cristianas tengan como fundamento a la Biblia y otras religiones tengan mucho que ver con nuestra Biblia, la Biblia cristiana, la Biblia hebrea, el Corán, todo hace pensar de que Dios es uno y Padre de todos, y que de alguna forma la idea y el pensamiento de Dios está presente en el corazón de todos los seres humanos, y que todos de alguna forma, como dice el apóstol Pablo en Hechos 17, aunque sea palpando, tratamos de encontrar a Dios. Los cristianos ven evidencia en los escritos del Nuevo Testamento del cumplimiento de lo que aseguraba el Antiguo Testamento o el Primer Testamento. En el Islam nosotros no tenemos evidencia en profecías, ni en cumplimientos, ni en cada uno de los detalles que componen estos primeros dos testamentos. Aún así, tenemos que estas religiones, estos grupos, aseguran originarse en las Escrituras o tener como base las Escrituras. Aparte de ellos, que son las religiones más importantes o principales del mundo, tenemos varias denominaciones cristianas que también basan sus creencias en la Biblia. ¿Por qué tantas? Se estarán preguntando. La Biblia contiene la verdad, pero la Biblia es y contiene la palabra de Dios. Es importantísimo esto. Ahora, las religiones cristianas o las distintas denominaciones que se separaron del tronco original de la iglesia cristiana primitiva, por supuesto, todos tienen la Biblia. Algunos la siguen con más fidelidad y otros con menos fidelidad. Por eso las diferencias. De hecho, que es una discusión que ya viene desde los padres de iglesia, siglo III, siglo IV, siguió por toda la Edad Media, y hoy en día parece que los movimientos religiosos en cuanto a diferentes interpretaciones de la Biblia cada vez son más frecuentes. Pues Jesús en Lucas 24, él tomó la Torá, el Neviim y el Ketuvim, nos dice el mismo Evangelio de Lucas, que él tomando Moisés, los escritos y los profetas, les mostró lo que decían acerca de él. Vemos que él asegura que la revelación se componía tanto de este Primer Testamento como del Segundo. Y hoy convenientemente personas toman parte de la Biblia para basar sus creencias, tanto entre los samaritanos, tanto entre judíos, entre cristianos o entre musulmanes. Pero deberían las personas que quieren buscar evidencia, buscarla en toda la Biblia para entonces poder contestar sus preguntas.